Hola a todos, buenas noches, bienvenidos. Esto es Telediario Televisión, renovando esta cita de cada noche de encontrarnos, a charlar, a mirarnos a los ojos y darnos la mejor seña, la de la mano levantada, la mejor contraseña, la de estrecharnos en la mano. ¿Cómo le va, Marina? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas noches a ustedes también. Bienvenidos a otra edición de Sentando Postura, bueno, con la intención de charlar, de debatir, de analizar un poco lo que nos dejó el día, ya casi al cierre. Por lo pronto, un día más que agobiante en buena parte del país, con algunas tormentas, con inestabilidad que se ha apropiado de buena parte de nuestro mapa nacional. Vamos a estar hablando, vamos a estar contándote y, por supuesto, la posibilidad de estar conectados. Pero atención, vamos a hablar de lo que hoy marca la agenda política y social de nuestro país y así te lo presentamos. El Congreso de la Nación, protagonista del día. Diputados tuvo su última sesión del año con homenajes y con medias sanciones para leyes que venían luchando por salir desde hace años. Hacemos un balance del Parlamento estos últimos 4 años y también, bueno, intentamos anticiparnos al Congreso que se viene. Además, también hay que decirlo, hoy ocurrió un temblor en el gobierno nacional a partir del aborto no punible. Es uno de los debates que además también nos incorporan al segundo de los temas que tiene que ver con el aborto, la discusión que se viene, el debate que se aproxima a partir de lo anunciado por el presidente electo de los argentinos, Alberto Fernández, y su determinación de poner nuevamente en debate en el país lo que ocurrió. Por lo demás, un bochorno el que hoy se instaló en el gobierno nacional. Miramos la hora, miramos el reloj y todavía a esta hora no hay ninguna renuncia y esto debería haber ya marcado una tendencia, ¿eh? Claro que sí, un protocolo que se publicó a la mañana y que se anuló a la tarde. Algunos dirigentes de Cambiemos pidieron la renuncia de Rubinstein, en tanto que otros, puntualmente legisladores de la Unión Cívica Radical, salieron a respaldarlo. Otra cuestión que vuelve a generar una grieta, una división. Dentro del oficialismo vamos a estar hablando de eso también. Sí, y acabas de señalar que es de afiliación radical Rubinstein, además es una persona muy respetada por sus pares y esto claramente ha sido un terremoto en el seno del gobierno. Pero queremos escucharte, queremos saber qué pensás, queremos sumarte a nuestra mesa de charlas. Recordá, este es el número en el cual te podés comunicar con nosotros. Estamos en el WhatsApp al 358-441-4055. Si no recuerden, pueden contactarnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Nos buscan y nos encuentran como Telediario Federal. Bueno, también podemos señalar y marcar como tema norte nuestro programa, el tema del cual habla todo el mundo entero esta hora, que es la definición de Román Riquelme respecto de su presentación en la elección de Boca Juniors. ¿Y qué va a pasar, Pablo? ¿Qué dice? Bueno, parece que van a ganar porque son la oposición y tienen la mayor adhesión, pero hablando ya seriamente del tema, alguna vez le cuento, que usted no es seguidora demasiado del deporte y menos de Boca todavía, Román Riquelme le hizo el gesto del topollillo, quedó inmortalizado para el fútbol. Sí, pero me acuerdo. Estaban debatiendo bueno, mirá, la contamos entera. Bueno, Estaban debatiendo el contrato de Riquelme. Un asesor del presidente de Boca, que era Macri, le decía que era demasiada plata. ¿Sabés quién es ese asesor? ¿Quién? Angelici, que es ahora presidente. Angelici, que como lo decíamos acá, es el hombre que maneja los pasillos de los tribunales de la justicia federal para Cambiemos. Mirá cómo es. Marcos Peña pasó por Boca. Por eso es mucho más lo que se pone en juego en Boca que una simple cuestión meramente deportiva. Pero bueno, valga eso como anticipo nada más. Tenemos otros temas en agenda y tenemos a Andrés y a Adrián. Suena buen nombre de dupla, sí, que se sientan en la mesa con nosotros. ¿Cómo les va? Buenas noches. Los presentamos, Marina. El binomio ganador. Así lo podemos titular. Le damos la bienvenida a nuestros acompañantes. Nos vuelve a visitar Andrés Fernández, analista político de Río Cuarto. ¿Cómo le va, Andrés? Todo muy bien. Gracias por la invitación, como siempre. Un gusto acompañarlos. El gusto es nuestro. Y también saludamos a Adrián De Masi, periodista de la ciudad, escritor. ¿Cómo le va, Adrián? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Un gusto. Adrián, que, dueño de una vasta trayectoria, muy veterano en el periodismo. No tan veterano, pero, por favor, además, por favor. Acaba de regresar de un viaje muy interesante porque
pudo de alguna manera ver algunas de las cuestiones que vamos a debatir en el programa de hoy. Bien, bueno, a lo mejor puede nutrir la participación con la experiencia personal, con las vivencias de ese viaje. Con gusto. Trabajar muy poco durante todo el año y trabajar muchísimo durante un día. Esto es lo que ocurrió hoy en la Cámara Baja en el Congreso Nacional, que la verdad ha sido un gran papelón en nuestro país. No tuvieron casi tarea este año. Este gobierno que además venía prometiendo mucho trabajo y pedía que todos trabajasen, la verdad que lo de los legisladores ha sido lamentable, tristísimo, pero bueno, hoy se pusieron a trabajar. Bueno, es una cuestión frecuente en los años electorales, pero este año ha sido muy particular, un año de una profunda crisis económica que exigía que los legisladores estén a la altura de las circunstancias, más allá de que se tratara o no de un año electoral. La verdad es que hay que también resaltar esta cuestión porque necesitábamos de un Congreso activo para decidir sobre cuestiones fundamentales para los argentinos, pero hicieron la plancha electoral y eso se notó. Claro. Lo decimos para terminar de ser sinceros, esto pasa en el Congreso Nacional, pasa en las legislaturas provinciales, pasa en los consejos deliberantes de los pueblos y de las ciudades. En años electorales se dedican a trabajar en la política y no en lo que debieran hacer, porque cobran una dieta por ello. Estaría bueno que le buscasen también, para terminar de ser claro y transparente, una vuelta a eso, que a lo mejor renunciasen a esa dieta. O se les descontasen, perdón Pablo, se les descontasen los días que no se trabajó. Ahí me parece que se modificaría un poco la dinámica de trabajo de la Cámara de Diputados. Si se reunieron, ¿cuánto? ¿Un día hoy? Sí. ¿Cuánto trabajan hoy? ¿20 horas trabajan hoy? Sí, bueno, con toda la furia. Perfecto. Entonces, dividí el sueldo por las horas que trabajó. ¿Alguna salida tiene que haber a esto? Yo supongo que no sería esa la salida. En rigor de verdad, para mí podría ayudar el hecho de que haya una profunda modificación que incluya un sistema de tachas y enmiendas cuando uno elige a los diputados y a los senadores, y de esa manera la gente pueda tener un control más cercano y un cuidado de parte del legislador también para cumplir con la tarea que se le encomienda. Evidentemente. Sumamos invitados a nuestra mesa. Empezamos a federalizar esta mesa y le damos la bienvenida a Carlos Elgart. Ya lo estamos viendo, es politólogo de la provincia de Entre Ríos y nos acompaña también para hablar de este año o de este paso parlamentario. ¿Cómo le va, Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto a todos los cordobeses allá y a la mesa. Un gusto estar con ustedes en este programa. Gracias por estar allí. Bueno, ¿qué opina usted respecto de esto? Más allá de lo que se debatió hoy, temas muy interesantes en cuanto al debate. Respecto de la productividad de los legisladores nacionales. Digo, vale como aclaración, no vamos en contra de la política ni de la estructura política, porque sabemos que la salida siempre es política, más aún cuando se viven tiempos angustiantes como lo que corren. Pero, ¿cómo lo ve usted? Bueno, a ver, este fue un año electoral muy largo. Hay como una regla en la Cámara, como ustedes recién decían, de que cuando hay elecciones es como que no se trabaja en términos... El Congreso se paraliza, salvo que sea alguna cuestión de emergencia. Creo que todo este año con esta sesión se han juntado 13 veces a sesionar el Congreso. Este fue un año muy largo electoral por todo el desdoblamiento federalizado que hubo de las elecciones. Hubo muchas elecciones, fue un año que arrancó desde el principio de año con elecciones de paso en cada provincia, con elecciones provinciales, con las pasos nacionales. Termina siendo también un año donde el traspaso de mando se ha vuelto como algo ya insoportable para los ciudadanos. Se ha hecho algo que sería algo normal en cualquier país, acá es como una cosa insoportable, todo toda esta transición a un nuevo mando presidencial. O sea que ha sido en términos políticos un año muy cargado. Y obviamente eso generó una paralización del Congreso que siempre pasa en todos los años electorales. A se le asuma todo este proceso que acabo de dar. Bueno, ¿y cómo evalúa esta cuestión que apuntábamos recién, ¿no? Es un año electoral, pero parece ser un año electoral atípico con indicadores oficiales, ninguna percepción ni valoración personal, con indicadores oficiales que hablaban de una economía en recesión, con una inflación incontrolable, la caída del empleo. Digo, en estas circunstancias no se le debería exigir a los parlamentarios que estén trabajando más que nunca y que, puedan dejar de lado esta cuestión de la campaña electoral.
obviamente han llovido muchas críticas y históricamente sobre el Congreso, sobre el costo operativo del Congreso y su productividad, que vendría a ser la productividad de un Congreso, vendría a ser las leyes, las iniciativas. Hay legisladores que en todo un año dijeron nada más que 3 palabras. Presidente, pido la palabra y no se la dieron. Es decir, también la productividad de un legislador también tiene que ver con lo que expone, pero eso es un tema de larga data y pareciera que es como que los legisladores están en otra dimensión un poco alejada de las demandas de ejemplaridad que le piden los ciudadanos, ¿no?, a los sectores del Congreso. Ustedes imagínense, por ejemplo, que un senador tiene 1 millón de pesos por mes para poder dar de contratos. Eso es lo que dispone ahí un senador para poder usar en todo tipo de contratos y asesores. Los diputados tienen un poco menos. Eso varía si sos oficialista, si sos opositor, pero más o menos esos son los montos de los cuales disponen los senadores nacionales. Lo que sí se vio en este Congreso que se da, un Congreso de mayor consenso y acuerdos políticos que fueron necesarios, porque entendamos que cuando el gobierno asumió sabiendo que no tenía mayorías propias en el Congreso, y entonces se dio un acuerdo, un pacto fiscal que fue transferir cantidades de dinero a las provincias, lo cual hizo a los gobernadores más autónomos de lo que eran antes y más fuertes en términos de recursos, porque esto fue, podríamos decir, entre comillas, el precio, ¿no?, que tuvo que pagar el gobierno para obtener consensos legislativos que necesitó en estos 4 años de gobierno. El Congreso que vamos a ver ahora, el que asume en el 2020, es un Congreso que, si bien el peronismo va a juntar el Frente de Todo, que es una alianza entre el Frente para la Victoria, el Red por Argentina, el Movimiento Evita, parte del Frente Renovador, es una alianza, si bien tiene 109 diputados, pero puede llegar a tener mayorías propias con los aliados, que vendría a ser este panperonismo, que ha quedado fuera, como es, por ejemplo, el Frente Cívico por Santiago, que dispone de 7 diputados, el Córdoba Federal, que tiene 4 diputados, el Movimiento Popular Neuquino. Pero no obstante eso, la nueva configuración política del Congreso a partir del 11 de diciembre de 2019 es un Congreso que no va no deja espacio para audacias, para ningún tipo de audacias, porque no hay mayorías especiales, o sea, ninguna de las fuerzas políticas y ni la que gobierna puede conseguir mayorías especiales, y esto es muy saludable para un sistema republicano, porque como ustedes saben, los sistemas presidencialistas, en el único lugar en el mundo que anda bien un sistema presidencialista es en Estados Unidos. Ya el politólogo Lins habló de los riesgos que tienen los sistemas presidencialistas y que siempre existe como una especie de acechanza del Poder Ejecutivo, de avanzar sobre los demás poderes o de pretender quedarse en el poder. Eso ha sido una historia repetida en América Latina, con características actuales como la que está pasando ahora en Bolivia, digamos, que ustedes seguramente lo han tratado en el tema, en el programa anterior, pero es muy bueno para un sistema republicano presidencialista que el gobierno no tenga mayorías absolutas que le den pie para llevar a cabo cualquier digamos, proyecto que involucre reformas constitucionales no pactadas, no negociadas, o algún otro tipo de proyecto que involucre cosas mayores y que no sean consensuadas. Claro. Bueno, en ese sentido, qué particular lo que ocurrió hoy con Emilio Monzó. Digo, parecía ser una carta fuerte, o la gran carta fuerte que tenía el oficialismo allí en diputados. Por cuestiones quizá internas y de pasillos dentro del gobierno, terminó quedando de lado, aparentemente, según dicen, por las diferencias con Marcos Peña. Y esta figura que hoy queda más asociada aún a la oposición en el Congreso que al gobierno, digo. Fue muy particular eso, ¿no? No recuerdo en la democracia desde el 83 que un presidente de la Cámara de Diputados sea despedido de esa forma, de pie, con todos los bloques, como demostrándole a ese pequeño núcleo que comandó el Poder Ejecutivo y que, digamos, desprestigió la política, o a lo que se llama la rosca política, que la rosca política es acordar, es negociar, digamos, la rosca política entendido en el buen sentido. Y bueno, y ahí se vio
digamos, un poco el error que cometió el gobierno de desacreditar o de no darle espacio a aquellas personas que decían que el gobierno necesitaba de más política y de no de Big Data, de marketing o de, digamos, expresiones altisonantes, mediáticas, sino que se careció de esos otros actores importantes, y esto fue un poco la muestra que hoy le quiso dar el Congreso a aquel núcleo que pensó que la política del siglo XXI había cambiado y ya a la gente no le interesaba. Bueno, eso sí. Coincido con Carlos, prestigia la política, el caso de Monzó. Lo que no prestigia tanto a la política es el pedido de licencia, las renuncias que fueron aprobadas antes de tratarse los temas más importantes. Entre ellas, además de la de Lustó, que tiene que asumir como senador, la de Lilita Carrió, que renuncia, pero a partir de marzo. O sea, eso me parece que tiende a desprestigiar la política, porque va a pasar de diciembre a marzo, o sea, se pagan las vacaciones. Eso es lo que el común de la gente puede entender eso, que le estamos pagando las vacaciones. ¿Habrá otra explicación para eso? No sé. ¿Qué te parece, Carlos? Bueno, a ver, debí de haberlo. Lo que pasa que, a ver, dentro de lo que es el Congreso se actúa siempre corporativamente, y más allá de los partidos que sean, a ver, ha habido poca gente que uno pueda rescatar en su actitud ética en eso que estamos hablando, como fue, por ejemplo, el diputado Zamora, de un partido mínimo de la izquierda, donde él tuvo, digamos, acciones muy éticas, en la cual no se prestó a ciertas cosas que forman parte del folclore del Congreso y en el cual todos los partidos acuerdan y nadie denuncia nada. Yo, a ver, el cuerpo actúa corporativamente. Yo recuerdo, a ver, para retrotraerme un poco a la historia atrás, en el 2001, que era una época muy complicada, una de las crisis económicas más grandes de la historia que tuvimos, en mi provincia, por ejemplo, en Entre Ríos, y en las de ustedes también, donde se pagaban con bonos, todos los que trabajábamos en el ámbito, en el caso mío que yo soy docente, cobramos con los bonos federales, y los legisladores cobraban la mayoría en pesos. Entonces, eso era una cuestión de una falta ética, porque digamos, la crisis tenemos que soportar entre todos, y en ese caso los legisladores provinciales acá no dieron el ejemplo en ese aspecto, y todos actuaron igual. No hubo ningún opositor que se indigne frente a esa actitud y que denunciara eso. Y lo mismo pasa a nivel nacional. Yo quisiera que ustedes averigüen la cantidad de viajes que hay al exterior, porque es también una forma de congraciarse con los diputados y de conseguir ciertas voluntades en términos de voto, de acompañamiento de ley. Hay una innumerable cantidad de viajes donde van con sus comitivas al exterior, que son invitadas por distintos países de Europa o del norte, y donde van esas comitivas que salen miles de euros, que la paga el erario público y que no tienen ninguna significancia. Eso es algo que yo, en lo personal, comparando con otro presidente que hoy está poniendo un poco en orden la cosa en China, que es Xi Jinping cortó con todo eso. Cortó con todas esas cantidades de viajes que no son necesarios, con esas grandes comitivas que iban en aviones, acortó los días, y eso le generó a China un ahorro fenomenal en ingresos, y eso no se está dando hoy en Argentina. O sea, siempre cuando se habla de crisis, nunca se ve el ajuste en el sector político. El sector político siempre sigue igual, porque actúa de forma corporativa, y todos los partidos se acuerdan en eso, y es lo que se da en la práctica. Es decir, hay un montón de gastos políticos innecesarios que se podían achicar y ser más austeros, que es uno de los valores que la República requiere, la austeridad, y más en un momento de gran crisis económica que va a seguir el año que viene. O sea, esto no es algo del corto plazo. Posiblemente veamos algún mínimo mejoramiento de la economía en términos de consumo, pero la cuestión de la inflación, de la desocupación, de la precarización del trabajo, porque lo que se ha creado o lo que se está creando es mucho trabajo en negro. El último informe de la UCO, que ya está tirando 38% de pobreza, y no vemos esa conducta, comportamiento de autoridad de quienes son los representantes del pueblo, de los que manejan los fondos de todos. No se ve ese comportamiento. Y el Congreso sigue gastando como si esto fuera Francia, Suiza, un país, digamos, que económicamente le está yendo bien.
Y no es así. Bueno, sin duda es un debate que hay que dar, la cuestión del costo, no del Estado, sino el costo de la política, del despliegue de la política. Quería consultarle, más allá de esta cuestión, porque me parece también un debate interesante para dar, la cuestión de la representación ciudadana. ¿Quién representan los legisladores? Yo recuerdo cuando comenzó a trabajar este Parlamento una ley de reforma previsional en la que se veía una multitud movilizada fuera del Congreso y los legisladores, como habiendo cortado con esa voluntad popular, podían avanzar sobre el proyecto como en otros, desconociendo esa voluntad. Digo, la relación o la representación de los legisladores también me parece que es una cuestión que se puede debatir, pero consultarle, la apelación a los decretos, ¿cómo se evalúa en esta gestión respecto de otras gestiones? Porque la utilización de los decretos es necesariamente un deslucimiento del Congreso. Uno tiene la sensación de que se ha apelado mucho, que el Ejecutivo los ha usado mucho, pero no sé, en términos comparativos, cómo se puede analizar eso. Claro, eso está en consonancia con lo que yo hoy decía con los sistemas presidencialistas, ese riesgo a avasallar, porque el decreto de necesidad y de urgencia, el abuso que se intentó reglamentar en la Constitución del 94, pero que no en la práctica no se da muy así, pero también forma parte de acuerdos políticos. Si vos tomás, por ejemplo, Alfonsín, que fue el presidente que menos decretos hizo 7 en el primer año de gobierno, luego los que vinieron atrás lo fueron superando. En la comisión que analiza después los decretos no se aprueban, se terminan aprobando porque son parte de acuerdos políticos. El tema es muchas veces el abuso de esos decretos de necesidad y urgencia, que es una forma de adquirir una función legislativa que no es propia del Poder Ejecutivo, o también las leyes de emergencia. Ustedes no se olviden, por ejemplo, que en el gobierno anterior, cuando ya se había salido de la crisis después del gobierno de Néstor Kirchner, la presidenta Cristina Fernández siguió gobernando con leyes de emergencia, o sea, una cuestión totalmente ajena a la institucionalidad, porque la propia Constitución genera mecanismos de emergencia. Los mecanismos de emergencia ya lo tenían los romanos antes de Cristo, cuando ellos tenían la República, y cuando ellos se veían invadidos por los bárbaros, le daban a un general, lo convertían en dictador para que ponga salvo a Roma, pero era un dictador por un tiempo limitado, y cuando, por ejemplo, en el caso de Nicastro va y vence a los bárbaros, renuncia a ser dictador y la República vuelve a funcionar. Esos mecanismos de emergencia hoy lo tiene la Constitución, que son las leyes de emergencia, pero el Congreso debe darlo por tiempo limitado. Y en la práctica eso no se da. Todos los años se volvían a repetir las leyes de emergencia y el presidente ahí comienza a tomar ciertos poderes de ejercicio de su poder con menos control de otras instituciones. Y esto es lo que pone muchas veces en riesgo a las democracias, que es lo que un politólogo argentino denominó democracia delegativa, que es una forma como de perversión de la democracia republicana, cuando se cae en ciertos gobiernos donde se delega la representatividad en un poder que encarna el presidente, y donde ese presidente les molestan los controles, donde les molestan, por ejemplo, la libertad de expresión, y donde tiende a debilitar los problemas, las instituciones de controles. Eso es un vicio en el cual todos los sistemas presidencialistas caen. Por eso es el cuidado que tenemos que tener en el próximo periodo que también va a venir, de no caer en esos errores que históricamente en la Argentina desde el 83 se han ido agravando. Bien, has traído a nuestra mesa de trabajo a los nombres de 2 paladines de la democracia, cada uno en su lugar, como Luis Zamora y Raúl Alfonsín, que, vaya paradoja, se pelearon antes del 83 porque conformaban la Comisión Permanente por los Derechos Humanos y tuvieron severas diferencias, pero uno cree que se han encontrado en el camino de la democracia. Te queremos agradecer, Carlos. Ha sido muy interesante escucharte. Un placer. Que tenga buenas noches. Un abrazo. Andrés, ¿qué imagen tiene la gente del Congreso? Porque es cierto lo que dice Marina respecto de los pasos fallidos en cuanto a la representación de la gente, pero en algún lugar parece que el rum cuando las cosas no van bien empiezan por ahí, como que es un resorte que tarde o temprano se activa. ¿Qué te parece? Habría que analizar también
todas las instituciones de la democracia, digamos. ¿Cuál es la imagen que tiene la ciudadanía respecto del funcionamiento? El Congreso puede ser uno, la justicia puede ser otro. Habría que analizar en estos años, luego de la recuperación democrática, cuál es la imagen que tiene la ciudadanía. Luego de la crisis de 2001, indudablemente había un rechazo generalizado. Recordemos el voto bronca, donde había un gran componente de voto en blanco o incluso de voto impugnado. Que se vayan todos. Eso se fue, me parece, bueno, y está a la vista como que se fue transformando, convirtiendo la bronca en votos de confianza a ciertos dirigentes, particularmente luego de la recuperación económica. Es como que también el humor social tiene mucho que ver más con el rendimiento económico, por lo menos es lo que parece, que con ciertos comportamientos de la clase política. Digo, más allá de, bueno, lo que se mencionaba recién, algunos manejos o algunos fondos discrecionales que tiene la clase política para hacer justamente política. Adrián, que venís de diversos países, incluso has recorrido Europa, hablan de que muchos ciudadanos ni siquiera saben cuál es el nombre del presidente o del primer ministro de muchos países. Es así, nosotros tampoco conocemos los nombres de quienes son todos los diputados o los senadores. Claro. A mí me parece que en el caso nuestro sería muy importante abonar la independencia de los poderes. Aquí no tenemos una independencia de poderes como lo establece teóricamente la Constitución Nacional. Lamentablemente es así. Porque si no funcionan las cámaras es porque no se las convoca. Si quien las convoca, se las convoca el Poder Ejecutivo, tendría que convocar a las cámaras si quisiera el Poder Ejecutivo una dinámica mucho más acelerada en el tratamiento de los temas. Y los temas que son proa de cada gobierno son los que impulsa el Ejecutivo finalmente. O sea que no hay esa independencia que de pronto puede haber en otros países donde los sistemas no son presidencialistas, en los que los bloques impulsan ciertos temas, acordados o no tanto con los ejecutivos, y salen adelante, ¿no es cierto?, esos temas, incluso con la oposición del Ejecutivo. Yo creo que tendríamos que ser más estrictos respecto de la independencia de poderes y eso sería muy bueno. En el amplio sentido. Me quedé pensando en lo que decías, Andrés. Qué momento el de la justicia, ¿no? Quizá hasta mida peor hoy por hoy que el Congreso Nacional, se me ocurre, ¿no? Y posiblemente. Habría que hacer un relevamiento en términos cualitativos, cuantitativos, para saber qué es lo que piensa la ciudadanía en general. Pero bueno, hay, como se mencionó recién también, de esta conducirse corporativamente de la clase política, la justicia también tiene ejemplos de eso. Claro, lo que pasa con ganancias, lo que pasa con la jubilación, lo que pasa con tantas cosas. Y el lawfare también, las actividades de la justicia que terminan metiéndose en el trabajo del Congreso o del Ejecutivo, ¿no? Hay un ejemplo sobre eso muy destacado, digo. La angustia sobre las denuncias de corrupción que existían cuando se termina el periodo del kirchnerismo y que desde el momento cero hayan tenido un tratamiento judicial y hasta político tan decadente, si vale el término. Digamos, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, comienzan los juicios al nazismo y se buscaron a los mejores jueces, impecables, y actuaron de una manera tal que hubo justicia, claramente hubo justicia en casos tan graves. Y que aquí nos seguiremos preguntando siempre cómo hicieron los carpetazos, los no carpetazos. Termina confundiéndose la gente y también nosotros. Absolutamente. Bueno, el caso de Menem es emblemático, ¿no? Pero tiene que ver con la ciudadanía también. Un expresidente que tiene condenas, digo, no está procesado, no está siendo investigado, tiene condenas, es votado y se sienta nuevamente, y un sector de la sociedad celebró cuando desaforaron a Julio De Vido, pero nadie se cuestiona la figura de Menem en el Senado, ¿no? Eso también me parece que como ciudadanos nos convoca. A veces nos ensañamos con un legislador porque es mediático, porque corresponde a un signo político, pero perdemos de vista otras cosas que pasan en nuestro Congreso y que no nos representan necesariamente. En mi caso particular, el caso de Menem.
caso de Menem me parece todo un llamado de atención para nosotros como ciudadanos. Sí, y la cantidad de personas o de ex políticos, funcionarios que van en busca de esos fueros que también deberán debatirse. Claro, ¿no? y también quienes ocupan y ocuparon el Ejecutivo y han sido imputados. Recordemos que el presidente actual fue presidente, se lo votó como presidente, aún pesando sobre él varias imputaciones. Eso también tiene que ver con el cariz que toman los medios en el tratamiento de las informaciones cuando se trata de una persona o de otra, cuando un dirigente de un partido o es de otro partido. Bueno, la verdad que si empezamos con ese análisis tenemos que hablar de los argentinos, lo hacemos cada uno de nosotros. También. Si lo hace uno no nos parece tan grave que si lo hace otro. La distinta vara. Bueno, pasó con Evo Morales en Bolivia también, ¿no? Se juzgó de esa manera. ¿Sí querías agregar algo, Andrés? Sí, o sea, siguiendo la línea de lo que se está debatiendo, que la ciudadanía argentina en general, digo, más allá de este comportamiento que estamos analizando de la clase política o de la justicia o los distintos niveles del Estado, hay como un nivel de tolerancia bastante importante respecto a ciertas conductas que en otros lugares del mundo no son permitidas. Vayamos a ejemplos concretos. Con el caso de los Panama Papers, hubo funcionarios de primer nivel, incluso el primer ministro de Finlandia, que tuvo que renunciar porque la ciudadanía no le permitió continuar. O en España a Rajoy se lo destituyó, sí, con un caso muy similar al que se le podría estar acusando a María Eugenia Vidal con los aportantes truchos de la campaña. O sea, en ese sentido... Y hablar con el correo del presidente, digamos. Bueno, sí, ese es un caso que está también en la justicia, ¿no? Pero como que hay un nivel de tolerancia a ciertas cuestiones que tienen que ver con la corrupción o con manejos que son poco éticos o poco transparentes que en otros países no sucede. Sí, y esa tolerancia, si me permiten, esa tolerancia se va cortando o va desapareciendo cuando la gente se siente más apretada. De ahí los cacerolazos, etcétera. Cuando la gente se siente más apretada empieza a cuestionar fundamentalmente a la clase política, que yo creo que protagoniza acciones como para que sea cuestionada. Pero por otro lado, me parece que es injusto si achacamos el gasto de la clase política a la clase política solamente y le pidamos que se ajuste el cinturón, cuando en realidad eso tiene un peso muy grande en la gente y de pronto la gente puede saltar y decir que trabajen gratis. Y eso nos lleva a que solamente los ricos puedan hacer política y que solamente los ricos estén sentados en el Congreso de la Nación discutiendo proyectos que los beneficien a ellos. O que no tengas dedicación exclusiva, Adrián, porque si vos no cobras por ser legislador, necesariamente tenés que trabajar de otra cosa, entonces eso te empieza a dispersar la atención. También los políticos tienen Marina, que cobrar, tienen que cobrar. Pero bueno, la cuestión de los viáticos, la cuestión de los asesores, es una cuestión que hay que revisar y que me da la impresión que la sociedad lo está cuestionando y que lo reclama, pero esos reclamos es más fuerte cuando le aprieta más fuerte. Bueno, lo decía Andrés, el tema del bolsillo. El tema del bolsillo. Sí. Yo te quiero hacer una preguntita muy breve, porque le contamos a la gente que tenés una experiencia en temas legislativos aquilatada. Digo, el que es presidente de un cuerpo. Sí. Los ediles lo respetan, porque se la juega por ese cuerpo donde no importan tanto las banderías, en contra de su jefe que está en el Ejecutivo, o si es más funcional el Ejecutivo. Depende de muchos factores. Yo creo que un buen presidente en un legislativo es muy valorado cuando, como en el caso de Monzó, logra canalizar los acuerdos necesarios para gobernar. Porque gobernar es eso, es acordar, como los consejos deliberantes, conciliar. De ahí viene la palabra consejo, conciliar. Cuando hay acuerdos, el gobierno progresa y yo creo que eso es lo que más se valora de los miembros del legislativo. Porque después el presidente, gobernador, intendente le dicen conseguime esto, sacame esto. Bueno, ahí está, el tema de la independencia de los poderes. Yo creo que hay que hacer reformas a los niveles que sean para incrementar los niveles de independencia de los poderes. Yo creo que de esa manera nos puede ir mejor como sociedad.